Hola, primero que nada quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad de poder glorificar y exaltar su nombre a través de mi testimonio. Mi nombre es Adriana, tengo 41 años, vivo en Córdoba capital, soy madre de 4 hijos y estoy casada con Raúl. Antes de que el Señor me llamara, yo pasé por un proceso de sufrimiento en mi matrimonio. Fueron tiempos muy duros, difíciles, donde todo lo que rondaba alrededor mío iba mal, tanto mi relación familiar como las de trabajo, las laborales. Bueno, toda esta situación me llevó a buscar de diferentes iglesias donde yo me congregaba, pero no permanecía mucho tiempo en ellas, iba en una, en otra, mi situación cada vez era peor. Llegué a poner en riesgo mi integridad física en varias oportunidades y un día, estando en uno de mis trabajos, conozco al hermano Martín, que es actual pastor de la iglesia local de Colonia Tirolesa, y él me predica el Evangelio de Cristo. Ese día hubo dos cosas que me impactaron. La primera fue el hecho de darme cuenta de saber que necesitaba ser reconciliada con Dios. Yo pensaba que no lo necesitaba porque desde chica todas las noches rezaba el Padre Nuestro, el Ave María, no le hacía mal a nadie, trataba de ser bondadosa. Entonces yo decía, no pensé que necesitaba ser reconciliada, no consideraba que era una pecadora. A la luz de la palabra, el hermano Martín, y yo sé que era Cristo en él, me mostró, y el Espíritu Santo trajo convicción a mi ser de mis pecados, de las cosas que yo había hecho desde que nací y aquellas no con las que ya había nacido. Y pude ver y reconocer que sí, realmente era una pecadora y que ante los ojos de Dios, ya sea chiquito, grande, era pecado, era falta ante los ojos de Él. Y que, como dice su palabra en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces yo estaba separada de Dios, y eso me empezó por dentro a alarmar, porque veía entonces sí, que si no hacía nada para cambiar eso, me iba derecho al infierno en la situación en la que yo estaba. Entonces el hermano me dice, pero Adriana, hay esperanza, hay buenas noticias, y esas buenas noticias están en Cristo. El hecho de ser reconciliada con Dios, Dios mismo ya había provisto el medio para ser reconciliada con Él, y que era Cristo. Y cuando me mostró a Cristo allí crucificado, a Cristo resucitado, venciendo la muerte, venciendo el pecado, Él era la propiciación por mis pecados. Él era el que abría el camino para que yo pudiera llegar al Padre, y Él era el camino. Ese versículo de Juan 14:6, donde Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, en ese momento tomó significado en mi interior, y eso me hizo como un clic. El que no era yo directo al Padre, en mi relación directa a Él, sino que debía ir a Él, al Hijo, como dijo el Señor en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Entonces la salvación, el medio, el camino era Cristo. Él, y poder comprender que Él murió en la cruz por mis pecados. El Señor en su poder lo resucitó, pero Él cargó por mis pecados, con mis faltas, se hizo pecado por mí. Y ya eso tomó algo como muy personal, fue por mí, y tomó otro significado. Y fue maravilloso, fue maravilloso. En ese momento, cuando terminamos la oración, hicimos una oración al finalizar la charla, y lo único que me recuerdo salió de mí fue un gracias, que hasta el día de hoy le digo, gracias Cristo por lo que hiciste por mí, gracias por salvarme. El Señor en ese momento trajo convicción en mi vida de pecado, convicción de arrepentimiento, de que debemos acudir a Él con fe, creyendo, pero al anochecer, cuando llegué a casa, sentada en mi cama, meditando en todo lo que había escuchado, dije, el Señor es digno.
es digno y merecedor de lo mejor que le pueda dar de mí. Y en ese momento recuerdo clarito que dije, Señor, hoy he decidido seguirte, Señor. Y soy testigo en mi vida de que el Señor comenzó una obra, porque desde ese día muchas cosas cambiaron. Y si bien ya no soy, eh, no soy la que debería ser, pero tampoco soy la que era antes. Y en mi matrimonio pasó igual. Si bien con mi esposo, ahora hace 20 años que estamos juntos, pero desde que el Señor me salvó, Él me llamó a gozarme en su reino hace más o menos unos 8 años. Eh, con mi esposo decimos, si bien no somos lo que deberíamos ser, pero ya no somos lo que éramos antes. El Señor es el único que puede cambiar, transformar una vida. Solo en Él hay vida, porque Él es vida. Es el único que nos puede fortalecer, nos anima, nos consuela. Él es maravilloso. Y Él ha prometido estar con nosotras hasta el fin. O sea que ya no estaremos más solas. Como dice la palabra, aunque tu madre, tu padre te dejara, Él no lo hará. Él está con nosotros. Y yo te animo, amiga, si hoy tienes duda de tomar esta decisión, si has escuchado, si alguien te ha hablado del amor de Cristo, de la misericordia y el poder de Dios, toma la decisión de seguirle. Recíbele a Él como tu Salvador. La misma fe, la fe que va a hacer que tú creas en Él, es una fe que la da el Padre también en nosotros. Por eso, si hoy tomas esa decisión, siéntete bienaventurada, porque esa decisión, ese querer, ha puesto el Señor en tu corazón. Siéntete dichosa y te animo a que sigas adelante. Y en el mundo vamos a tener aflicción, como nos dijo el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo, ha dicho Él. Descansemos en Él. Él puede ayudarnos en toda situación y darnos la victoria.